Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Pastor Hola, Carlos, ¿cómo están? buenas noches. ¿También? ¿Todo bien? Hola, Buenas noches. ¿Cómo andan? bien. Bien, adiós, gracias. Me alegro. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Pastor, si ven o hermanos, si ven una pelota rápida ahí atrás, no se ilusionen conmigo porque es de mi hijo. Me la regaló. Es fútbol americano, ¿verdad? Me adelanto a dar las explicaciones del caso para que nadie se confunda. Sí, acá hoy hay partido de Uruguay a las Oh, 9. ¿Verdad? Sí, Parece que el Uruguay está con Bielsa, le ha ido bastante bien. sí. Así que Bruno, un ojo en la clase, el otro en la partida. Va a estar ahí. Mirá con los colores que estoy, Mauricio. Mira, verde acá arriba y amarillo abajo. ¡Eh, Brasil! Hoy, Está hoy hinchando echamos para por Brasil. Brasil. Hoy echamos por Sí, Brasil. pero hay que ayudar y orar porque este tipo de cosas no va adelante. Les conté una historia una vez que un hermano en la iglesia estaba bien concentrado, el pastor estaba yo predicando y el hermano bien concentrado, pero con la vista hacia abajo, y estaban todos los hermanos pensando que estaba muy mortificado por la predicación, y era que estaba escuchando un partido. Es un Ah, fresco, le dije, un fresco no podía ser así. Es que Pero decía que si me pierdo el partido, decía que, lo que no puede gritar gol en medio de culto, ¿no? ¡Gol! amén, amén. Y no se nosotros complica. teníamos un pastor cuando éramos chicos que cuando había partido de la selección de Chile cambiaba el culto de horario. Eh, a veces chocan los horarios, Vamos a sí. omitir su nombre mejor. Pero eso, Sí, usted porque no es era, raro, a veces no era Así que presbiteriano vamos a todavía, omitir su ¿verdad? nombre. No está presente. Era otra iglesia. Se fue el sonido justo. Sí, pero pasa, en Brasil pasa también, Ahí está el porque si hermano no la gente, Arsenio. El la hermano gente, hermano Arsenio. Arsenio. la gente no va, se adelanta o se posterga el Ahora culto. entiendo por qué el hermano Arsenio tiene el pelito corto. Es militar. Sí. Y, hermanos, cuando quieren empezar, pueden empezar, porque ¿Comenzamos? Silvia ¿Comenzamos, Pastor no, Mauricio? no anda bien de salud, entonces no va a estar. Y Johan avisó que no va a estar en Pastor, la ¿podríamos clase. comenzar con oración? Si ustedes gustan, nos dirigen oración. Sí, sí, podemos orar. Señor, gracias te damos a Dios por un día más de Estamos vida, sin audio. Señor, por No, poder tampoco, llegar a esta ¿se hora. escucha bien, hermano? Perdón. Perdón, no escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Arsenio? ¿Se escucha? Bien, oramos. Padre, gracias te damos, a Dios, y bendecimos tu nombre, Dios, por un día más. Nos gozamos, a Dios, de saber que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y de ver tu cuidado, Señor, continuo en nuestras vidas, Señor, y saber que estamos seguros en Cristo Jesús, Señor. Damos gracias por el curso de consejería bíblica, por todo lo estudiado hasta aquí, Señor. Damos gracias por la vida del pastor Saúl, pastor Carlos, la hermana Nancy, por la dedicación de ellos, Señor, en transmitir las enseñanzas, Señor, y por todas las herramientas que podemos tener en nuestras manos, Señor, para mejor servir en tu reino, Dios, y para mejor ayudar a tu pueblo, Señor. Damos gracias a Dios y pedimos que nos bendiga una vez más en esta noche, Señor, y que todo sea para gloria de tu santo nombre, Dios. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. No escucho. Hermano, ¿no se Sí, escuchan? Nosotros no, acá me escuchan, no escuchamos escuchan a ustedes. ustedes. No, se me fue el sonido acá. ¿Qué les habrá pasado? Sí, a ver, le escribo mensaje acá. Acá está. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Ahora sí? ¿Escuchan ahí? Sí, escuchamos. Ah, ya.
Bueno, buenas noches, amados hermanos. Esta noche vamos a tener un tiempo de una clase bastante breve en el sentido de lo que vamos a ver, que dice relación con las preguntas del examen, que lo hemos llamado a paz, hemos sido llamados. Ese es el nombre del examen. ¿Ya? Y fundamentamos, tal como Nancita explicó la semana pasada, en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De esta manera, mandamos una serie de 6 preguntas, 6 casos, llamemos, que son bíblicos, ya de conflictos, en los cuales la idea es poder acercarse al texto, no para ver el conflicto propiamente, o sea, analizando el conflicto propiamente tal, para que cuando llegue el momento de atender a nuestros aconsejados, sean hermanos de la iglesia, sean la familia, o sean personas incluso ajenas a la palabra, ustedes puedan también aconsejarlos. Y de esta manera mostrarles el poder de la palabra transformadora. La Biblia se coloca en muchos casos que cuando uno empieza, son sorprendentes, porque ya hay un autor que nos dice que mejor nos conoce el Señor Jesucristo hecho hombre, nos conocen todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, porque estuvo acá en la tierra. Entonces, hemos mandado este examen también al grupo de WhatsApp. Algunos hermanos han ya empezado a responder, pero otros no lo han hecho. Entonces me han pedido plazo, le pusimos el día sábado a las 24 horas para entregar el examen los que no lo hayan hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? Bien breve, en el sentido primero, tener una oración de inicio. El examen es personal, no es con el profesor, obviamente, sino que es personal. Leer el texto bíblico desde sus Biblias. Nosotros le explicamos la semana pasada que nosotros utilizamos acá en Chile la Reina Valera 1960 en nuestra iglesia. Hay otros que ocupan la Biblia de las Américas o Biblia de la Reforma también, que también se conoce. Y otros ocupan versiones de 1909, que son iglesias acá en Chile por lo menos de 1909, y otros incluso están usando la versión nueva NBI, nueva versión internacional. Entonces nosotros no quisimos, y otras versiones más por supuesto, no quisimos centralizarnos o acotarnos a una versión, sino que ustedes trabajaran en torno a la versión que ustedes normalmente utilizan. Ya, también responder cada una de las 6 preguntas formuladas, que están un poquito más abajo. Claro. Escribirlas, las respuestas, y una oración de término. Cuando terminan el examen, oren al Señor, para que el Señor también nos dé claridad en nuestro tiempo. ¿Por qué tenemos que orar al inicio del término? Lo que aprendimos en consejería, necesitamos orar. Somos iglesia y por lo tanto nuestra consejería es bíblica y es presentada frente al Señor. Así vamos aprendiendo y como tal lo hacemos en cada reunión de la iglesia o en nuestras actividades, ponemos en las manos del Señor nuestra vida y el entendimiento que el Señor nos puede dar. También las preguntas, son 6 preguntas comunes a los 6 casos. ¿A quién o quiénes aparecen mencionados en el texto leído? ¿Cuáles son las circunstancias o qué es lo ocurrido o qué se ha producido? 3, ¿cuáles son las reacciones o cómo actuaron frente a lo ocurrido? Cada una de las personas mencionadas en el texto. Hay distintas reacciones. Recordemos que hemos aprendido que ante las circunstancias hay reacciones. Las circunstancias no nos dejan neutros. Hay reacciones positivas y reacciones negativas. Hay sentimientos que empiezan a aflorar frente a las circunstancias, las situaciones, y también en la palabra nos enseña cómo nosotros a través de la palabra restauradora, la palabra de misericordia, la palabra que es compasiva, nosotros podemos tener el entendimiento bíblico, pensando en los casos que se van a ir dando, cómo actuaríamos nosotros si alguien llegara a nuestro despacho, a la oficina pastoral, en la iglesia, o en cualquier circunstancia que el Señor nos coloque frente a alguien que necesita un consejo de la palabra del Señor.
también cuáles son las consecuencias que hay, buenas y malas, cómo se actuó, y cuáles son los ídolos del corazón que han surgido, y por qué. Cuando en las pruebas vemos que también surgen los ídolos, recordemos lo que nos dice Santiago, dice, o almas adúlteras, de dónde nacen los conflictos, dice Santiago, se recuerdan, sino de vuestros corazones. ¿Y cuál es la verdad transformadora de la palabra que se nos enseña? Hay una verdad transformadora, y no solamente una, sino que pueden ser varias. Y en este sentido es el acercamiento a la palabra misma de parte del consejero, y también llevar al aconsejado a que tenga una palabra de aliento. Muchas veces cuando la iglesia se envían saludos, se mandan versículos, a veces es tradición acá en nuestra iglesia, cuando una iglesia visita a otra, un pastor visita a otra iglesia, lleva saludos y un versículo bíblico, el que recibimos y el que también le damos al pastor para que entregue en su iglesia de origen. Los casos son los siguientes. ¿Lo puedes poner? Un poquito más. No, ya, lo voy a ver yo. Ya. Entonces, el primer caso es un caso en que están en medio del mar, en medio del lago, y habían olvidado llevar pan. Yo creo que a todos nos ha pasado que algún día nos hemos quedado sin pan y nos empezamos a mirar o con la señora o con los niños, o nosotros mismos nos empezamos a mirar, oye, se te olvidó traer el pan, ¿no? A lo mejor ellos no comen tanto pan. O no sé, quizá usted no come mucho pan, pero acá en Chile, ¿a quién se le olvidó la carne, por ejemplo? Vamos a decir, ¿ya? O las arepas, no sé. Los hermanos venezolanos comen muchas arepas. Igual que, entonces, ¿qué es lo que es muy común? Pan, se te olvidó traer el pan. Y solamente tenían un pan en la barca. Y de esta manera ellos se colocan a discutir. ¿Por qué no trajeron pan? Y el Señor se da cuenta de esto. Es el primer caso. El Señor también... No sé si alguno quiere hacer una pregunta sobre... Ya, Nancita me dice si algún hermano tiene alguna pregunta o algún comentario de este caso en particular. Ya. El segundo caso, perdón hermano Arsenio, ¿usted iba a preguntar algo? Sí, referente al caso del pan. No te escuchamos, hermano Arsenio, perdone. No sé por qué no lo escuchamos. Sí, referente al... Los sonidos. Pero un poquito, Arsenio, que no te escuchan. Somos muy tecnológicos nosotros. Al hermano Mauricio tampoco, al pastor Mauricio tampoco lo escuchamos. Sí, es un problema de ustedes. Aló. Hola, hola. Sí, nos escuchan. ¿Ahora? Ahora conectado algo, no sé. ¿Escuchan? Esperemos ver por Sí. internet. ¿Me esperan un poquito? Voy a cambiarme la aplicación. Vamos a intentar conectarnos por el celular. Bien. ¿Dónde estás? Vamos a entrar por el celular. Ahí nos vamos a admitir. Admítete ahí. Sí. Y tienes que salir de ahí, no se va a copiar. Voy a salirme de acá para que no haya problemas. Es que no me puedo salir porque... Claro. Ya. Ahí que se va a copiar. Ahora van a tener Ya, ahora sí. el sonido. Ahora escuchan. Nancita, Sí, les va a dar acople porque están conectados 2 veces. ¿Ah? póngalo en silencio el celular. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cómo porque tiene ahí? Ahora, A ver, ¿qué pasa? a ver si escucha. No sé. Ahí viene otra vez. Sí. No hará acople. Se acopla, perdón. Sí.
Ya, voy a seguir hablando. Perdón, hermano Arsenio, pero lo que pasa es que, como les digo, no sé qué pasó con el sonido del computador. Bueno, sorry, perdón, pero no lo escuchamos. No podemos escuchar. El segundo caso. No te que te salgas de quieto, no te ¿Ah? abandona este y te vuelves a iniciar con este. Necesito. Pastor Mauricio, nos vamos a salir y vamos a volver a entrar desde el computador a ver si acaso funciona. Dale. Ya. Entonces, ¿cómo se salió una de aquí? La recuperación y rápido pase de Ronald para Facundo Pelistri atrás. Está gol do Uruguai, Sandro. Gol, gol, Bruno. Escuché los gritos acá de los vecinos. No hay No era las 9 que empezaba el partido. Recién se escucha una bomba acá, ¿verdad? Sí, yo pensé que era a las 9. A las 9 de Bolivia. El partido es acá. No, empezaba antes, empezaba 8, 20, 30 acá, junto con el partido de Ecuador y Chile, creo que jugaban. Mira, y acá mi complejo están a los gritos. Porque 9:30 empezaba el partido Argentina-Brasil. Ah, mira, ahí va a estar complicado hoy. Así que si tenemos que desconectarte un rato antes, entendemos nosotros. Ah, pero dice que si Brasil gana, Argentina, Uruguay sale primero del grupo, ¿no? Sí, sí. Sí. Vamos a Brasil, vamos a Brasil. ¡Vamos, Brasil! ¿Y cómo anda Paraguay? En serio, Paraguay está perdiendo 1-0 contra perdiendo. Colombia. Sí. Pero Colombia mejoró mucho, un montón entonces. Ujú. Mira lo Pero que es está de como. local, Paraguay, ¿no? ¿El local? Del local. He visto ya varias situaciones de gol, pero no llegó a concretar Paraguay. No Sí, concreta. No. Vamos a pedir a la FIFA que nos ponga los partidos los martes y miércoles. Si no, Son de tropiezos. claro, y jueves tampoco. Lunes, viernes o sábado. Si no, no puede. Ahora Eh, sí lo escuchamos. ¿Escuchan ahora? No sé qué pasó. Bien. Bueno, el Señor probó nuestra paciencia. Está bien, ya les pasé el host. Ahora sí, Claro, ahora sí, hermano Arsenio, por favor. Sí, referente a Jesús le dijo a ellos que cuidase de la levadura de los fariseos. Y ellos interpretaron que como no tenían pan, se culpaba uno al otro. Eh, Jesús ya sabía ya el corazón de ellos, por eso también le advertía a ellos. Entonces, para poder ver la reacción de su discípulo, a ver si ellos se aferran por él o cómo solucionaron ellos. Sí, exactamente. De hecho, sabemos que el Señor nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Hay muchas frases que nos recuerdan que el Señor sabe hasta el último de nuestros cabellos, nos conoce perfectamente y Él, como usted muy bien señala, lo que el Señor quería mostrarle esto a los discípulos era precisamente su corazón endurecido. ¿Por qué tienen su corazón endurecido? Es la pregunta que el Señor les formula a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué tienen su corazón endurecido si ustedes están conmigo? Entonces, claro, y por otro lado, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es este hongo, o la levadura de un hongo, es una bacteria, un hongo, que hace que el pan, la masa se leude, y en una forma positiva la Biblia lo plantea, pero también lo plantea en este caso como como una levadura mala. Vale decir que hay una levadura que también es mala. Entonces, el Señor aquí
les dice aún no entienden, ya aún no comprenden, y avanza un poquito más porque es interesante ver las preguntas que acá señala el Señor. La primera pregunta, ¿discutís por qué no tenéis pan? Es algo material, ¿no es cierto? Es la materialidad del conflicto. Pero luego, el Señor les pregunta, ¿no entienden ni comprenden? Como que fuera repetitiva para nosotros los hispanoparlantes, pareciera que fueran sinónimos. Pero entender significa, comprender significa un conocimiento profundo de las cosas. Ya no es un conocimiento de ver el problema, que es la percepción física, sino que ahora comprender significa hacer lo propio y poder evaluar adecuadamente. Y ahí pregunta nuevamente el Señor, ¿y aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, ya el Señor apunta ahí al corazón de los discípulos. Y nuevamente nos encontramos con que la consejería apunta al corazón de las personas. En la cita la semana pasada o antepasada nos decía, o hay papás que se enojan porque los niños les va mal y se enojan y a veces por el temor que ellos tienen que les vaya mal a los hijos. Y también veíamos que a veces el orgullo también del padre herido porque su hijo no destaca como uno quisiera. O también el padre que ha invertido mucho en la educación de su hijo, pretendiendo que sea el mejor alumno y valoriza las cosas desde un punto de vista económico. Entonces, aquí el Señor apunta al corazón endurecido. Entonces, de esta manera, le recuerda los milagros que él había visto, que ellos habían visto y habían oído. Los milagros de los 5.000 panes y después los 4.000 panes y las cestas llenas. Y entonces nuevamente el Señor les pregunta al final, nuevamente no entendéis. Es esa la razón, como dice el hermano Arsenio. Es la pregunta apuntando al corazón. Primero una pregunta genérica, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y lo segundo es la mirada al entendimiento y a la comprensión. Y lo tercero es la mirada hacia el corazón. Y de esta manera la levadura de los fariseos no está dada en lo que significa la levadura de Herodes, que es el conflicto, que es la muerte. Recuerden que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces, las preguntas están enfocadas en eso, el Señor, que es lo mismo que el consejero. Se va a plantear el problema, se va a dar las situaciones, va a haber que comprender el problema de fondo, y luego vamos a ver, y el Señor pregunta al corazón finalmente, y eso es la palabra transformadora, es la que pregunta al corazón. Y guardarse la levadura de los fariseos y la de levadura de Herodes. A los fariseos del legalismo. Hay estudios que indican que el fariseo ya a los 20 años de edad ya se sabía la Torá de memoria. Imagínense ustedes a los 20 años saberse todos los libros del Pentateuco de memoria. Entonces eran personas muy preparadas en cuanto a la ley, pero endurecidos sus corazones. Vivían la externalidad de lo que significa la ley. Pese que la ley es justa, santa y buena, nos dice Pablo, ellos la habían deformado de manera tal que no transformaba sus corazones. ¿Ya? Y Jesús ya conocía el corazón de ellos, por eso les pregunto esto. Jesús sabía que no estaban discutiendo, o sea, que estaban discutiendo humanamente, pero Jesús profundizó más allá y él sabía lo que les pasaba. Y los discípulos al principio pensaron que Jesús no había entendido bien por qué ellos estaban discutiendo. Porque Jesús les preguntó si discutían porque no habían traído pan. Pero ellos sabían que Jesús algo les quería decir con esto. Y ellos pensaron que él no había entendido lo que pasaba, pero Jesús sí lo sabía y lo sabía de antes. Pero Jesús apuntó directamente a su corazón. Lo que él les enseñó es que ellos tenían que tener confianza verdadera, no una confianza de los labios para afuera, como se dice en Chile, sino que una confianza verdadera. Y ellos al ponerse a discutir si habían traído pan o no y de quién había sido la responsabilidad, estaban diciendo, vimos los milagros de cuando alimentó a una multitud, pero ahora que nosotros no tenemos pan, ahora que nos toca a nosotros vivir el problema, ahora nosotros lo queremos resolver entre nosotros
y creemos que alguien de aquí fue culpable de no haber traído pan, no entendiendo que estaban al lado del Maestro, al lado del Hijo de Dios, al lado de Jesús, que había hecho muchos milagros. Y yo creo que a nosotros siempre, esta es una gran lección porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros sabemos lo poderoso que es Jesús, lo poderoso que es Dios. Sabemos todos los milagros que hizo Jesús estando en la tierra. Sabemos que Dios es dueño de nuestras vidas, pero cuando estamos en un problema, nosotros queremos solucionarlo nosotros. Y pedimos a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Y se nos olvida que Dios es soberano de nuestras vidas y no que nosotros somos soberanos de nuestras propias vidas. Hermano Arceli, yo no sé si se respondió su pregunta. Con las interrupciones que tuvimos. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano. Hermano Bruno, no sé si usted tiene alguna pregunta. Recibimos su examen y yo lo estoy corrigiendo. Sí, lo envié hace un rato, está calentito, está recién sacado del horno. Estaba mirando, está muy bueno. Estaba mirando su respuesta. Claro. No sé si tiene alguna duda, hermano Bruno, con este caso. No, yo también, digo, más o menos pensaba eso que compartió el hermano Arsenio también, ¿no? La levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? La hipocresía también. Claro, claro. Y lo que habla ahí, ¿no? Del corazón endurecido, que todavía ellos estaban duros por el tema de que no entendían, no comprendían bien la verdad espiritual, ¿no? Exactamente. Porque tal vez uno piensa, parecería lógico, hoy en día, nosotros tal vez con el diario del lunes diríamos, pero ¿cómo nos van a dar cuenta que si estuvieron hace un tiempo, comieron 4.000 sobranos, no, que sean 12 ellos, tiene que haber, tiene que pasar algo. Pero a veces así somos nosotros también, ¿no? Miramos Así. la palabra de Dios, vemos la vida de otros hermanos creyentes y a veces nosotros actuamos contrario a todo lo que vimos, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, el Señor nos corrige también para su honra y su gloria. Vemos también el siguiente caso, en Marcos 9, capítulo 9, versículos 33 al 37. Nuevamente otro punto de conflicto. Cuando el Señor van a Capernaum, llegan a Capernaum, y estando en casa, el Señor les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, el Señor sabía nuevamente, parece que eran medios conflictivos los hermanos. En el capítulo 8, 14 al 21 estaban peleando en la barca, después peleando en la tierra, parece, bastante discutidores entre ellos. Y aquí dice disputar, es decir, tenían diferencias profundas, ¿ya? Disputar significa pelearse algo, lograr salir vencedor frente a una situación, a un conflicto en este caso. Y ellos se callaron, dice. ¿Y por qué? Porque en el camino habían disputado, nuevamente repite la palabra, el verbo disputar, entre sí quién había de ser el mayor. Ellos no se callaron por vergüenza, sino porque habían sido sorprendidos, evidentemente. No callaron por vergüenza, sino que ahora recordemos que unas líneas antes el Señor ha hablado de su partida, de su muerte y su resurrección, y que iba a ser entregado en manos de los hombres. Entonces, también voy a hablar en forma humana, es de mal gusto hablar sobre la muerte de otra persona si todavía está viva. Entonces, ¿quién va a ser el heredero? Eso es lo que estaban discutiendo. Entonces, el Señor nuevamente nos enseña una manera hermosa de mirar. Se sentó y llamó a los 12 y les dijo, una enseñanza hermosa en la vida de la iglesia. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el último de todos y el servidor de todos. En el reino del Señor es eso lo que el Señor manda. Nosotros no estamos construyendo el reino de Dios, estamos trabajando en el reino de Dios. Entonces, de esta manera el Señor, que es nuestro soberano, les enseña la actitud que ellos deben de tener. Y a mí me emociona mucho el pasaje cuando dice, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe a mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí hay dos puntos. Primero, evidentemente, la edad cronológica del menor, de un impúber, ¿no es cierto? Es un niño, se lo toma en brazos y lo debe cuidar y proteger, y dice, lo tomó en brazos, con mucha delicadeza, con mucho cariño.
Más adelante Marco nos enseñará unos versículos más adelante, habla de estos pequeñitos, incluso el Señor. Entonces, pero bíblicamente nosotros debemos de ver que también hay niños espirituales en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y ahí está la enseñanza espiritual también para nosotros. Tenemos que mirar a los hermanos como niños, no con un sentido altanero, ni de una compasión falsa, sino al que está conociendo del Señor. Debemos de aprender del Señor cómo el Señor lo tomó en brazos, lo cuidó, lo apañó, lo protegió, ¿no es cierto? Y ahí ser cuidadoso en la atención de estos pequeños, de estos niños, de estos inexpertos, todavía enseñará el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes son inexpertos? Aquellos que vienen recién entrando a nuestros templos, aquellos que por primera vez escuchan del Evangelio. Muchas veces hay personas que reciben amablemente las palabras y otros discuten, son discutidores, pero el Señor es la palabra del Señor la que transforma los corazones. El Señor nos dice que su palabra sale de su boca y no vuelve a él vacía y hará como él quiere. Nosotros somos instrumentos. Entonces, de esta manera, tomar a un niño significa darle apoyo, cuidado, ¿ya? Y teniendo muy presente que quien recibe al niño como a este inexperto en las cosas del Señor, me recibe a mí, y el que recibe al Señor Jesús, recibe al Padre. Recordemos que el camino al Señor Jesucristo ante el Padre. No sé si... Sí. Lo que yo quería comentar es que el Señor Jesús escuchó que ellos discutían en el camino, supo que discutieron en el camino, pero no los abordó en el camino, sino que los abordó cuando llegaron a la casa y los abordó con una pregunta. Y esta era una pregunta abierta, pero ante la pregunta los discípulos callaron porque entendieron que él sí los había escuchado. Y muchas veces nosotros también vamos a tener que hacer preguntas, o ustedes van a hacer preguntas a sus aconsejados, una pregunta pero sin saber la respuesta como Jesús. Por lo tanto, Jesús no preguntó porque quería saber. Jesús al preguntar los hizo reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Y él recién había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Y ellos estaban discutiendo quién iba a ser el más importante de todos ellos, cuál iba a ser el que iba a estar al lado de Jesús. Entonces, nosotros no sabemos la respuesta de los aconsejados, pero sí sabemos que ante sus respuestas, nosotros debemos buscar en la Biblia la respuesta que a ellos les va a transformar el corazón. Y aquí la respuesta de Jesús sí transformó el corazón de ellos, porque les dijo, el que busca ser el mayor no va a encontrar ser el mayor, porque el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, claro, una vez quiere reconocimiento, quiere valoración, quiere validación, pero el Señor dice, no busques tu recompensa en las personas, porque si buscas la recompensa en las personas, ahí va a quedar tu recompensa. Haz todo para la gloria de Dios. Y ellos estaban buscando su propia gloria. Entonces, también Jesús con una pregunta lo hizo reflexionar, pero él sabía la respuesta. Y ustedes no van a saber la respuesta de sus aconsejados, pero la respuesta de ellos, para que ustedes realmente puedan ser instrumento del Señor, tienen que conocer la Biblia y buscar en la Biblia lo que a su aconsejado les va a hacer cambiar su corazón a través del Espíritu Santo, obviamente, ¿cierto? No sé si tienen alguna duda, hermanos, hermano Arsenio, hermano Bruno, porque parece que no hay nadie más conectado, ¿cierto? No lo sé. De mi parte no hay duda, solamente a un punto final también, porque Jesús no interrumpió a ellos cuando estaban caminando, seguramente estaba escuchando a ellos cuando estaban discutiendo y al llegar en un momento dado, él, qué momento de llamarle a ellos y llamar la atención a ellos de lo que estaban diciendo. Solamente ese punto.
Interesante la visión. Qué interesante, hermano, porque a veces nosotros cuando escuchamos una conversación, cuando se habla mal de nosotros, también está una enseñanza ahí que no la habíamos pensado, pero tiene toda la razón. Lo que queremos es interrumpir inmediatamente cuando se habla mal de nosotros o algo que nos afecta. Queremos parar inmediatamente la conversación o lo que se está hablando. En cambio, el Señor los dejó el momento oportuno, ahí nos enseña también a esperar el momento oportuno para aconsejar, porque si el Señor hubiera intervenido antes, estos hermanos hubieran seguido en sus discusiones, en sus disputas, sin mirar al Señor. Buen punto, hermano Arsenio, muchas gracias. Interesante verlo desde ese punto de vista. Vemos ya. El tercer, Filipenses. Este pasaje también es muy interesante. También nuevamente nos habla de otro conflicto. Comienza el capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es una hermosa declaración de estar firme en el Señor. Pero luego pasa el apóstol Pablo a hablar de dos hermanas, Evodia y Síntique, que eran dos hermanas de la iglesia de Filipos. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor, que pareciera aquí que las hermanas estaban, nos muestra la palabra que están en conflicto. Entonces su sentir ya no era el del Señor, sino era su sentir propio. Entonces el apóstol Pablo les aconseja que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo también le ruega a Clemente, que fue obispo ahí en Filipenses, o pastor de la iglesia de Filipos, también le hace un encargo a Clemente, que las ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio también. Es decir, aquí el apóstol Pablo da un consejo, el Espíritu Santo nos da un consejo de ayudar y en ayuda de los hermanos que están en un sentir distinto del Señor. Los hermanos que están ofendidos, que están dolidos, que están enojados. Aquí el apóstol le da una tarea específica a Clemente. Y no solamente a él, sino que también a los demás colaboradores míos. No los menciona aquí, pero dice algo hermoso, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y nosotros, como iglesia, también sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que el Señor escribió, ¿no es cierto? Y ha escrito y están escritos nuestros nombres. Entonces, no solamente es un problema de las hermanas, Evodia y Síntique, no sabemos cuál fue su problema, pero sí que estaban muy, muy, muy enfrentadas una de la otra, y ahí el apóstol les llama la atención a ellas con mucho amor, como que las reubica diciéndoles, dejen de mirarse entre ustedes, o enojadas, o mirar para otro lado. Recordemos cuando uno se enoja, normalmente mira incluso para otro lado o baja la vista, evitando el contacto. Entonces dice, sean del mismo sentir en el Señor. ¿Y cuál es el sentir del Señor? La paz, misericordia, amor, compasión, misericordia. Y también recomienda a Clemente que colabore con ella y otros colaboradores. No sabemos, pero evidentemente es la iglesia toda la que debe estar comprometida en esta mirada hacia las hermanas Evodia y Síntique, a través de oración, a través de conversación, a través de buscar los medios para que ellas se puedan unir nuevamente, porque ambas son combatientes fieles, combatieron en el Evangelio, o sea, son personas consagradas. Entonces, y termina este versículo, o sea, la parte que hemos citado, con la verdad transformadora. Ahí está el conflicto, ¿no es cierto? Lo hemos mencionado, pero ahora viene la verdad transformadora. Regocijaos en el Señor siempre. Es un imperativo, es una necesidad que tenemos que cumplir. Y otra vez digo, regocijaos, y lo coloca la palabra con signos de exclamación, es decir, regocijaos con mucha fuerza. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y cuál es la gentileza? Ser gentiles no significa abrir la puerta cuando va pasando una dama o dejar las damas primero, sino que la gentileza aquí es el amor cristiano que se desborde. Recordemos que el Señor Jesús le dice a los hermanos
Porque, ¿cómo os conocerán? Por el amor que os profesáis los unos a los otros. Podemos tener una iglesia que cante muy bonito, una iglesia con las mejores bancas, pero si no hay amor, si no estamos sometidos al mismo sentir en el Señor, va a ser muy difícil la marcha. Entonces, ¿y por qué les dice esto? El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ahí hay un medio de gracia. Y ruego con acciones de gracias. Ahí hay la forma que el Señor nos da. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí nuevamente aparece la flor de la palabra corazón. Y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Hay conflictos? Los hay. El apóstol Pablo, la palabra nos muestra que hay conflictos. Uno piensa que en las iglesias no debería haber conflictos, pero los hay. Y a veces conflictos de la nada surgen. Pero ahí está la mirada con la verdad transformadora, la verdad de Cristo, la verdad que el Señor guarda nuestros corazones. Por eso somos cristianos, porque nos amamos los unos a los otros y sabemos del Señor que tenemos que perdonar y saber perdonarnos. Eso es lo que busca el Señor. No busca el Señor no busca nuestra propio satisfacción, sino que el Señor dice, busca la gloria del Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre, en Él. Miren al Señor, en Él regocijemos. No sé, hermanos, ¿algún comentario, alguna opinión? El segundo caso, cuarto caso, Sí. es el siguiente caso es Samuel. Este caso es bastante fuerte porque nos afecta mucho. Pero aquí vemos como la reacción que tiene el rey David. El contexto es que el Señor, que David va huyendo de su hijo. Y en el camino, en Bahurim, pueblo de Bahurim, una aldea, salió un hombre de la familia de Saúl llamado Simaí, hijo de Huerá. Y dice la palabra que él se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y guardia real rodeaban al rey. Ahí está describiendo el conflicto. En sus insultos, ahora comienza a explicar, Simaí decía al rey, largo de aquí, con signo de exclamación, es decir, le gritaba, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Es un usurpador en el fondo, ¿no es cierto? Por eso el Señor te ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Ahí está la condena pública de parte de Simaí en contra del rey David. Ese es el conflicto de la ofensa. Por su parte, Abisaí, hijo de Sarbia, eran los valientes de David, y dijo al rey, ¿cómo se atreve, miren lo que dice, este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Entonces, matarlo en el fondo por los insultos que hacía el rey. Y aquí la palabra nos dice la respuesta del rey. Pero, y esa es la palabra clave de solución del tema, y empieza la solución de mirada de la palabra restauradora. Pero el rey respondió, esto no es asunto mío ni de ustedes. Miren, no es mío ni de ustedes. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y así es. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisaí y a todos sus oficiales, David añadió, si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Aquí hay un avance en el entendimiento. Antes el rey David ha dicho a lo mejor, ahora dice que es Dios el que lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy. Es la prueba. En la prueba
nosotros tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Dios siempre está presente. Siempre está presente en todos nuestros actos de nuestra vida. Dios no está ausente. Incluso estamos pecando y Dios está presente, nos está mirando el Señor. Aunque dice el Salmo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la vara del Señor frente al pecado también infunde aliento. Es el reconocimiento. Extraño lo que les digo, porque normalmente los hermanos explicamos este versículo, este pasaje, solamente en la bendición ante la prueba. Pero ante el pecado también la vara del Señor nos infunde aliento. ¿Por qué? Porque es el Señor el que cuida a sus hijos. ¿El Señor castiga el pecado de sus hijos? Sí. El Señor es un Dios que se ira contra el pecado, pero a sus hijos los ama. No a todos, sino a sus hijos. Entonces, aquí nuevamente nos vamos dando cuenta la soberanía de Dios. A veces tenemos conflictos en nuestras propias vidas y olvidamos la soberanía de Dios. Y pensamos, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? Entonces, a veces cuando se nos está insultando, la primera reacción es la de Abisaí, del hijo de Sarbia, sacar la espada y cortarle la cabeza, si es posible, que no vuelva más. Defenderse y atacar y airadamente, y pelear incluso, físicamente. Pero aquí el Señor nos dice otra cosa, nos enseña a mirar a Dios primeramente. Primeramente, entendiendo que es el Señor el que lo ha mandado a que haya maldición. ¿Así? No sé si algún hermano tiene alguna pregunta, hermano Bruno, hermano Arsenio. Hermano Bruno, ¿no? Lucas. Este es un caso que yo creo que es de normal ocurrencia, por lo menos una vez en nuestras vidas tenemos que haber visto un caso, por lo menos. Es un caso de partición de herencia. Cuando uno lee la palabra y se encuentra con estas cosas, dice, wow, Señor. El mundo no ha cambiado. El mundo no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Cuando en las familias a veces hay particiones de herencia, siempre hay alguno que siente ofendido y el otro se quiere aprovechar, y hay peleas en las familias. A veces las familias terminan tan divididas y enojadas que nunca más se vuelven a hablar por generaciones. Acá siempre se habla y los abuelos comentan y que le robaron un campo, siempre hay historias por el estilo, que le robaron una casa, y va pasando de familia en familia. Entonces aquí es un caso no alejado de nuestra realidad humana, digamos. Y aquí hay uno que de la multitud le dice al Señor, le da una orden al Señor, no le está pidiendo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí está el conflicto. Echarle más claro, no requiere más claridad del problema que había. Más él le dijo, el más significa pero, ¿no es cierto? Él le dijo, hombre, no dice quién es su nombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Un juez partidor es el que divide las herencias. En Chile, y me imagino que tanto en sus países respectivos, siempre sale ganando el juez partidor y los abogados. Acá cobra 40%. Entre un 30 y un 40% de la herencia. Un juez partidor, entonces es un desgaste tremendo. Pero entonces el Señor le dice, ¿quién me ha puesto como juez o partidor? Pero el Señor no evita darle la respuesta con la palabra transformadora nuevamente. Mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí el pecado está sumamente claro. Avaricia es desear cosas. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tiempo atrás, hace un año atrás más o menos, nos tocó una hermana que estaba viviendo un conflicto parecido a este, y conversando con ella,
leímos la palabra precisamente en este punto. Y un día después que lo iba a pensar mucho, que estaba orando, me llamó, me dijo, pastor, ya fui a hablar con mi familia y llegamos a un acuerdo. Yo cedí algunas cosas y ellos quedaron muy contentos, me dijo. Yo no quedé muy contenta, dijo. Pero ahora, después me volví a contar, después que ha pasado como medio año, y me dijo, ¿sabe, pastor? Doy gracias a Dios porque el Señor me quitó ese peso de estar peleando con mi familia. Y uno da honra y gloria al Señor por ello, porque uno siempre mira el pecado en la viga en el ojo, perdón, en la paja en el ojo propio, ajeno, perdón, y no la viga en el propio. Entonces aquí el Señor nos dice a todos, guardaos de toda avaricia. Uno ve, es fácil ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, no lo vemos. Tenemos un especial don para no ver nuestros pecados, nuestras miserias. Pero ahí el Señor nuevamente nos coloca en la palabra restauradora. Mirad, mirad y guardaos de toda avaricia. Finalmente, vemos otro caso en Marcos 10, 46 al 52, que es la historia del ciego Bartimeo el ciego, que estaba junto al camino mendigando. Y él comienza a dar voces al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo, esa es la necesidad después de describir quién era y que el Señor se había acercado a él al salir de Jericó. Es bien descriptivo, porque dice, vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Da a entender que en ese espacio de tiempo el ciego Bartimeo sabía del Señor, porque entraron y salieron, no fue atravesaron, o no hubiera dicho esta fórmula, ¿no es cierto? No sabemos cuánto tiempo, pero lo cierto es que este mendigo, este Bartimeo el ciego, sabía del Señor y estaba junto al camino mendigando, estaba aprovechando también el momento de pedir mientras iba pasando la gente. Pero el Señor, el Espíritu Santo, toca su corazón y comienza a dar voces, es decir, a hablar fuerte, y nuevamente con signos de exclamación: Jesús, hijo de David. Ahí hay un reconocimiento a la soberanía de Dios, del rey, del hijo de Dios, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y el versículo 48 surge el conflicto. Reprender significa llamar la atención a la persona. ¿Para qué? Para que se callase. Cállate, no molestes. Pero la respuesta es aún más sorprendente, clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Y el Señor le da la palabra restauradora: ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Miren, no es más allá de simplemente la mirada, de recuperar la visión, o tener visión. No sabemos si era de pequeño o no. En este caso pero sí, el caso de Bartimeo era ciego de pequeño. Entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, aquí vemos una enseñanza espiritual y también una enseñanza que el Señor se preocupa de nuestras necesidades materiales, de enfermedad. Aquí hay un clamor, una oración en el fondo que se está haciendo en fe, de saber que el Hijo de Dios es el que está frente a Él, o pasando frente a Él. Sabemos que el Señor es el que nos llama. Aquí nuevamente los discípulos tuvieron un cambio de actitud, porque muchos le reprendían, pero cuando Jesús comienza, nos mandó a llamar, ellos llaman al ciego y le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama. ¿No es cierto? Entonces, ahí él se acerca y va a Jesús. De esta manera, mis amados hermanos, también vemos la palabra restauradora.
¿qué es más importante para el Señor? Para Bartimeo era ver, pero el Señor le da algo más, le dio algo más, le dio salvación, le dio vida eterna. Y también le dio la vista. Y él dice, se transformó, se transformó en un discípulo del Señor, porque siguió a Jesús en el camino. Sí, y se fijan ustedes, hermanos, que los discípulos reaccionaron sacando a un lado a Bartimeo porque estaba estorbando. Y Bartimeo estaba reconociendo que él era el maestro y lo llamó Jesús, hijo de David. Estaba reconociendo que él era Jesús y para los discípulos él era una molestia. Muchas veces, bueno, en el texto anterior, también cuando esta persona le pedía a Jesús que le ayudara en repartir la herencia, también le decía, maestro, di a mi hermano, también lo reconocía como Jesús, como su maestro, pero el corazón estaba puesto en cosas materiales. Y aquí los discípulos, a pesar de que estaban acompañando a Jesús, estaba haciendo milagros y estaba entregando la enseñanza, ellos miraron a Bartimeo como una persona de segunda categoría, porque era ciego, porque no aportaba con nada, porque estaba estorbando. Entonces ahí están de nuevo nuestro corazón endurecido. Y quizás si nosotros hubiéramos estado ahí también hubiéramos pensado lo mismo. Y la enseñanza es que Jesús no lo escucha porque él lo está adulando como maestro, sino que Jesús ve la fe de este hombre. Los discípulos no vieron la fe de este hombre, lo vieron como un estorbo, como una persona de segunda categoría. Jesús ve el corazón y es difícil muchas veces porque el corazón queda abajo y nosotros a veces vemos solamente la superficie. La superficie es que los discípulos querían ayudar a Jesús sacando de encima a este Bartimeo que le estaba estorbando, que le estaba molestando. Y Jesús nos enseña que el corazón estaba endurecido de los discípulos y quizás si nosotros hubiéramos estado ahí hubiera sido lo mismo. Jesús ve a una persona, a un Bartimeo que tenía fe y los discípulos veían a un hombre que estorbaba. ¿Qué le hubiera preguntado yo a los discípulos si hubiéramos tenido que hacer alguna pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen misericordia de él? ¿Por qué lo quieren correr? ¿Por qué lo quieren sacar de mi presencia? ¿Por qué les molesta? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Que sabiendo que yo estoy predicando, que estoy entregando, haciendo milagros, ustedes consideren a pesar de eso que Bartimeo todavía molesta, que estorba. ¿Por qué lo miran como una persona de segunda categoría? Yo creo que hay muchas preguntas que aquí nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos sido quizá en tiempo de ahora, como ustedes como consejeros habrían hecho muchas preguntas para encontrar que en el corazón de ellos no había misericordia realmente, sino que había un deseo de servir a Jesús, pero sin entender cuál era el trabajo que estaba haciendo Jesús realmente. Así que el trabajo de Jesús fue al mostrar, al hacer la pregunta que le hizo Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que te haga? Él ya sabía lo que quería, pero con esa pregunta que hizo Jesús, a los que estaban a su alrededor escuchando, también tuvieron que analizar la respuesta. Y el ciego respondió de manera concreta, quiero recobrar la vista. Pero Jesús se devolvió a lo profundo, a lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Fe. Y Jesús le dice, tu fe no te ha recobrado la vista, sino que tu fe te ha salvado. Y además recobró la vista. Entonces Jesús le hizo una pregunta para que se haga, para que salga lo que hay en el corazón. Y el corazón de Bartimeo, él quería la vista, pero tenía fe. Y Jesús recalca lo que hay en el corazón, había fe.
¿Y qué harían los discípulos? Personas de primera y segunda categoría, ellos querían servir a Jesús, pero les molestaba a la gente que estorbaba a Jesús, siendo que Jesús vino justamente a servir. Este texto es muy lindo porque nos confronta con lo que nosotros somos muchas veces, o hablo en lo personal por uno mismo, que uno muchas veces hay personas en la iglesia que quizás las mira como segunda categoría, como que no aportan mucho, que molestan. Nosotros estamos en una población, en un sector en Chile que nuestra iglesia que es bastante pobre y hay muchas personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Y cuando llega una persona alcohólica, uno mismo lo ha sentido. Uno quisiera que se vaya para que no moleste y que vuelva cuando no esté bajo los efectos del alcohol. Pero aquí en Bartimeo, Dios mira el corazón de la persona y nosotros miramos a la persona y las categorizamos muchas veces, ¿cierto? No sé, hermano Bruno, hermano Arsenio, si quieren comentar algo, o pastor Carlos. Yo veo también que el Señor sin mencionar confrontacionalmente a sus discípulos, les dice que los manda a llamar, se detiene y los manda a llamar, pero el Señor nos corrige de esa manera, en una forma indirecta, mostrando también el amor sin humillar tampoco a sus discípulos. Yo no veo que el Señor, ellos tienen que haberse sentido confrontados, obviamente, con la situación, pero el Señor no los humilló, sino que les enseñó el camino que había que seguir. Por eso yo entiendo, seguía a Jesús en el camino, tal como nosotros tenían que aprender a caminar con el Señor. Por eso la palabra transformadora, en este caso, nos tiene que hablar también de mucha misericordia hacia los hermanos, de mucha misericordia hacia los necesitados, de misericordia a los drogadictos, ellos que llegan a los templos, no para echarlos, sino pidiéndoles que sean cuidadosos, sí, hay que pedirlo para el respeto de todos, pero luego también, si es necesario un plato de comida, si es necesario un abrigo, y sobre todas las cosas, entregarle la palabra del Señor, que sea la palabra del Señor la que afecte sus vidas, que sea la palabra del Señor la que ellos reciban. Volvemos al principio, es la palabra de Dios que sale de su boca y no vuelve a él vacía y hará como él quiere. A veces yo tengo una historia que leí años atrás, no me recuerdo el nombre, de un misionero, no me recuerdo su nombre, pero el ejemplo para mí me marca mucho. Él había estado atendiendo en la India a una población muchos años y invirtió la misión mucho en él para que pudieran haber hermanos convertidos. Y la palabra, el relato nos dice que no se convirtió ninguno y tuvo que volver tomar el barco a decir que no haya tenido ningún resultado. Pero años después, tiempo después, llegó otro misionero. Y cuando ese misionero llegó, la gente hablaba de Cristo, hablaba de la Biblia y hablaba de la salvación. Entonces, el trabajo de este otro misionero no estuvo en sus capacidades, sino que estuvo en la siembra que había hecho otro. A él le correspondió cegar, ¿no es cierto? Cosechar. Pero el Señor hace como Él quiere. Muchas veces hay personas, el otro día, sin ir más lejos, llegó un hermano que hace 30 años, 50 años. Claro, que había ido al campamento de la iglesia que tenemos nosotros, y dijo, no, yo los conozco porque estuve en un campamento hace 50 años y los perdí, pero ahora volví, y uno queda, oh, alabado sea el nombre del Señor. 50 años, y bueno, entonces uno dice, el corazón el Señor lo conoce, pero uno da gracias a Dios que de esos tiempos que el Señor nos va dando. Nunca hay un trabajo perdido, mis amados hermanos. Bueno, no sé si alguna pregunta, algún comentario, hermano. Un comentario. Jesús también se detuvo ahí y pone interés a esa persona, no solamente
enseñando directa e indirectamente a sus discípulos que es importante. Esa persona se detuvo, él le preguntó qué le puede ayudar, porque muchas veces la paciencia también uno de ayudar a una persona llega hasta cierto punto y ya no, pero Jesús ahí se detuvo y también de lo que le pidió le dio. Y no, estaba mencionando también no solamente dar poder ver, sino también de la salvación. Amén. Aprender a detenerse. Amén. Bueno, como consejero hay que darse el tiempo a veces que los hermanos cuando se acercan no cuentan el problema, inmediatamente saben que están afligidos y uno tiene que aprender a desarrollar las 2 orejas que Dios nos ha dado. Entonces, para poder con paciencia y aprender a escuchar. Y preguntar, obviamente, cuando corresponde. Bueno, mis amados hermanos. Si ustedes se fijan, en cada conflicto Jesús pregunta algo, ¿se fijaron? Siempre Jesús hace una pregunta. Él sabe la respuesta, no tiene para qué preguntar, pero él siempre pregunta. Aquí a con Bartimeo, ¿qué quieres que haga? No sé, se me olvidó la pregunta exacta, pero ¿qué quieres que te haga? Cuando en Lucas le preguntó al que pedía que partiera la herencia, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cuando el Marco, cuando estaban los discípulos en la barca, les preguntaba, ¿qué discutís? O cuando iban en el camino, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús siempre es una pregunta. También nosotros sabemos que Jesús no les preguntó porque no sabía la respuesta, pero la consejería es importante mirar lo que pasa, mirar las circunstancias, pero preguntar para ver dónde está el área realmente, dónde está el área del conflicto, para poder entonces entregar el texto bíblico y la palabra del Señor para que se haga una confrontación con lo que está sucediendo en su corazón. Pero siempre hay una pregunta. Lo malo es que no sabemos cuál es la pregunta, tenemos que encontrarla. Claro. Bueno, mis amados hermanos, con esto hemos terminado con la cita. Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad que el pastor nos ha dado, que ustedes nos han dado por la paciencia, por escucharnos. y realmente profundamente agradecidos de tanto amor que nos han dado. Y también este tiempo a nosotros también, créannos que nos ha servido de mucho reflexionar. Porque el primero que aprende es que uno va estudiando, va leyendo. Y también hemos tenido que poner en práctica varias cosas de estas en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, profundamente agradecidos por el amor, por el cariño y por la paciencia. Y bueno, gracias, pastor, por también su confianza en nosotros. Y las calificaciones se las vamos a enviar al pastor Esaú y a usted, pastor Mauricio, también, ¿cierto? Perfecto. Sí. Bueno, hermano, nosotros que agradecemos, la verdad que ha sido de mucha bendición. Ahora recién me escribía Silvia diciendo de cómo le ha sido de mucha bendición el curso. Gracias. Y los demás hermanos igualmente han sido muy bendecidos. Y para nosotros un privilegio poder tenerlos acá apoyándonos con el seminario. Muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación de ustedes y que el Señor les siga bendiciendo y usando tanto en la iglesia local en Chile como en el MITS, como lo viene haciendo. Muchas gracias. Vamos a orar por ustedes. Voy a pedir a Bruno si puede orar pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir, Señor, y este tiempo en el sentido, Señor, de meses, este semestre que ha pasado, Señor, y hemos podido compartir con el hermano Carlos, con la hermana Nancy, Señor, también con el principio, con el pastor Esaú, Señor, y Padre, de esta materia, Señor, que es la consejería bíblica y que realmente sabemos, Señor, que el verdadero consejo viene de ti, y tú, Señor, nos permites también a nosotros, nos da el privilegio de poder aconsejar a aquellos, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, por conflictos. Y Padre, te damos gracias, Señor, gracias por los hermanos, por su disposición, Padre, porque sabemos que dejan tiempo para aprovechar Señor, y también tomarlo, Señor, para compartir con nosotros lo que ellos han aprendido de la consejería bíblica y también, Señor, edificar nuestras vidas, Señor. Gracias por ello, sigue usando, Señor, bendice este matrimonio, Señor, bendice también
al pastor Esaú y su familia, Señor, y cada hermano que estuvo presente en este tiempo, también, Señor, en las clases, Ujú. Padre, para que tú nos ayudes, Señor, a ser Amén. hacedores de tu palabra. Lo que oímos, podamos ponerlo en práctica, porque sabemos que siempre hay oportunidad, Señor, para poder aconsejar a alguien conforme a tu Ujú. palabra, pero también a la vez ser de testimonio con nuestras vidas. Señor. Padre, te damos gracias y queremos, Señor, pedirte todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanos. Estamos en Gracias. contacto. Cualquier cosa también a las órdenes. ¿Tá? Muchas gracias. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos. Bendiciones. Chao, chao. 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 Es mi gatito. Nos Chao, gatito. vemos.